Camisa aquí gila kuyakana karunta siñani hichurumpi viernes. Tunka maya uruna kama kiptaraki Julio Pasita. Camisa aquí siptasa kun hamasar naqtas kitaqani rumakus kata arun tatap harakta gila kuyakaro iskawawana karusa kasamarawina arun tataraki wa kata waina tawaqana kasu kapashpa. Hiliri chuimani gila kuyakana karusma qumanta purt ayataraki wa radio toqina waljani wastis atas karaki taqaychaqana karuman ataraki Radio San Gabriel ukapashpa redes sociales uksnamasa untanitas karakiwa hichurusti oraqe oraqpacha wakist awisanja ruskiptatakipuniniwan justicia indígena originaria. Sí, le damos la bienvenida una vez más en el idioma castellano a todo el público que nos está viendo a esta hora y por supuesto como cada viernes Oraqpacha mostrándole estas temáticas tan importantes que de pronto hoy por hoy nos está tratando con amplitud en nuestras regiones, comunidades. Bueno, por otro lado también entendemos que las elecciones, bueno, que se aproxima ya poco, están con tantas actividades, afanados en esto los políticos. Pero bien, tenemos que arrancar como siempre con todas las energías, seguiremos hablando. Usted recuerda que el pasado viernes hablábamos de este tema de la justicia indígena originaria, que amerita, por supuesto, cómo se está aplicando en su municipio, en su provincia, se están rigiendo en el marco, bueno, de la justicia indígena originaria. ¿Qué tal están actuando los secretarios de justicia, puede ser, u otras autoridades de nuestras regiones? Pues esto estaremos tocando, sí, con nuestra invitada. Pero antes queremos compartirle este mensaje para que usted tome en cuenta y reflexione en cuanto a la contaminación de nuestro ambiente. Acá, Wakis Atanakaja, Humanakatak, Arachtapañamatakiwa. Radio Toquen Jaukapashpawist Ataski, Han Añuch Hañaniti, acá Pacha, Oraquesaro, Humanacasaro, Oraquero. Oraqej achuicheja, kunay mani achunak, hiwasaja, munaseñani, oraqesaro, Pacha, mamasaro. Bien, con este mensaje damos, sí, la continuidad a esta temática, sí, la justicia indígena originaria. ¿De qué manera se está actuando en nuestras comunidades? ¿Están cumpliendo como se debería por parte de nuestras autoridades? Pero bien, tenemos a una invitada ya conectada. Hablamos de Gilda López. Ella es parte de Tierra Regional Valles. Nos estará ampliando, sí, este tema tan importante para cada uno de nosotros, porque claro, todos somos control social y tenemos que hacer seguimiento, cómo se está ejecutando, cómo se está trabajando en base a esto. Estimada Gilda López, ¿cómo está? Un saludo enorme, nuevamente tenemos esa gran oportunidad de compartir. Buen día. Buen día, Sonia. Gracias nuevamente por invitarme a tu programa y bueno, saludar a todos los que están escuchando también el programa por las diferentes redes sociales y también por la radio seguramente. A todos ustedes, muy buenos días. Bien, estimada Gilda, tenemos que seguir hablando sobre la justicia indígena originaria. Amerita informarnos más. Informarse más en nuestras comunidades, la gente que nos está escuchando, que nos está viendo a esta hora. La anterior hablábamos, por ejemplo, de que la justicia indígena originaria se basa en principios y valores ancestrales, lo cual aún se conserva en nuestras regiones rurales principalmente. Así es, prácticamente esos tres principios creo que rigen la administración de justicia indígena originaria campesina en las comunidades, porque bueno, es la base, diríamos, para poder pues ver qué falencias tienen, qué aspectos no se están cumpliendo en la comunidad o qué hace que exista algún tipo de conflicto, por ejemplo, y en base a estos principios, pues hacen que se resuelva estos conflictos, ¿no? Sin embargo, un poco también ya hablando un poco desde el marco normativo de que rige también y que establece lo que es
los ámbitos de la jurisdicción indígena originaria campesina, podemos hablar, por ejemplo, si gustan hacer el seguimiento, tal vez un poquito más ampliar lo que vamos a conversar, pues sería también que puedan verlo, por ejemplo, en la Constitución Política del Estado, a partir del artículo 190, que establece lo que es la justicia indígena originaria campesina, además también de lo que es la ley de deslinde jurisdiccional, que habla también a partir del artículo 7, donde ya está especificando los ámbitos en los cuales va a administrar justicia la jurisdicción indígena originaria y campesina. Entonces, un poquito me gustaría conversar, Sonia, con el afán de poder quizás orientar también y que pueda llegar esta información, sobre todo a las autoridades de las comunidades, quienes están ejerciendo justicia día a día, ¿no es cierto? Entonces, un poco más para reforzar y fortalecer esa administración de justicia y que ellos también tengan los argumentos necesarios para poder sentirse respaldados en lo que ellos están resolviendo sus conflictos. En ese sentido, Sonia, por ejemplo, si hablamos en los ámbitos, establece claramente estas dos normativas, los ámbitos personal, material y territorial, y un poquito quisiera desglosar qué es el ámbito personal, por ejemplo, en lo cual se basa la resolución de conflictos o la administración, diríamos, de la justicia indígena en las comunidades. Por ejemplo, en el ámbito personal nos delimita quiénes deberían de ser atendidos o a quiénes deberían de recurrir a esta jurisdicción indígena originaria campesina. En ese caso, por ejemplo, en el ámbito personal, alcanza la jurisdicción indígena a todas las personas que están dentro de su jurisdicción territorial, ya sea de una TCO, ya sea de una comunidad, ya sea de un pueblo indígena. Entonces, quienes están dentro de ese territorio, todos pueden recurrir a la justicia indígena originaria campesina, por un lado, ¿no? Por otro lado, también quienes se autoidentifiquen, por ejemplo, con ese pueblo indígena originario campesino, ¿no? Y también inclusive puede alcanzar a terceras personas que de manera voluntaria se decidan someter a la administración de esa justicia indígena originaria campesina. Entonces, el ámbito personal, diríamos, donde alcanza la jurisdicción indígena originaria campesina. En ese marco, podemos hablar también del otro ámbito que es importante también para la jurisdicción indígena donde ellos se desenvuelven, es el ámbito material, ¿no? Y el ámbito material se refiere prácticamente, según la ley de deslinde jurisdiccional, donde nos dicen que pueden conocer todos los conflictos que histórica y tradicionalmente han conocido, ¿no? Entonces, excepto que también la ley de deslinde jurisdiccional pues les limita de alguna manera en el artículo 10, les limita, ¿no? Pueden conocer todo, excepto, les dice, ¿no? En este ámbito. Pero lo que sí delimita en realidad para que no conozcan algunos conflictos dentro de su jurisdicción de la justicia indígena originaria campesina, simplemente es aquellos que vayan contra la integridad física de las personas y contra la vida de las personas, ¿no? Eso es lo principal donde deberíamos de basarnos, que no podríamos conocer ya eso, ¿no? Porque ya estaríamos atentando contra derechos fundamentales de las personas, ¿no es cierto? Entonces, por lo demás, es amplio. Como ya les decía la anterior vez, el Tribunal Constitucional ya en la jurisprudencia que ha emitido ya con lo que ya se ha venido resolviendo conflictos dentro de la justicia indígena originaria campesina desde el 2009, que ya se ha empezado ya a materializar con mayor fuerza. Entonces, en ese caso, por ejemplo, ya ha documentado muchas soluciones de conflictos que es mucho más amplio de lo que nos establece lo que es la ley de deslinde jurisdiccional, ¿no? Entonces, son aspectos que debemos de considerar al momento de resolver conflictos dentro de las comunidades, ¿no? El personal que tiene que hacer todo lo que es dentro de su jurisdicción, personas que son parte de la comunidad del pueblo indígena o terceros que decidan, por ejemplo, ser sometidos a la justicia indígena originaria campesina. En lo material, todo lo que necesita conocer, ahí vamos a hablar un poquito más después del tema de lo que son las competencias ya de la jurisdicción indígena. Y luego también viene el otro ámbito que es el ámbito territorial. Entonces, en el ámbito territorial ya, como ya les decía, pues se aplica a todo el territorio, ¿no? A todo el territorio donde tiene alcance esa organización, ese pueblo indígena, ¿no? Entonces, son esos tres
fundamentales, diríamos, ámbitos en los cuales se desenvuelve la jurisdicción indígena originaria campesina. Y en función a eso podemos ya ir tal vez dando algunos ejemplos para poder ir materializando de alguna manera lo que está realizando ya en la justicia indígena originaria campesina. Qué interesante, sabe Gilda, yo personalmente me voy enterando de algunos detalles que de pronto sí tenía bastante duda y bueno, ahora nos dejas bastante claros y es importante, usted hermana, el hermano que está mirando desde nuestras regiones rurales, que ponga bastante atención. Otra de las consultas, mi estimada Gilda, ¿y qué hay de la vigencia de la justicia indígena originaria? ¿Qué podemos hablar? Esto tiene un tiempo. Sabemos que en nuestras regiones el secretario de justicia, por ejemplo, tiene cierto tiempo de responsabilidad. Es muy, bueno, en algunas regiones 1 año, 2 años, bueno, allá por los valles no sabemos cuántos, pero sí tienen un cierto tiempo de ejercer este cargo. Entonces, en ese sentido, la vigencia de la justicia indígena originaria, si podemos explicar esto, por favor. Claro que sí, Sonia. De hecho, estaba un poco explicando estos ámbitos de vigencia que determina lo que es la Constitución y la ley de deslinde jurisdiccional. Sin embargo, a tu pregunta, es evidente, es uno de los aspectos que creo que debemos de todavía superar dentro de los pueblos indígenas originarios campesinos, es el hecho, por ejemplo, de las autoridades que son rotatorias, ¿no? Que ejercen por un tiempo y luego se cambia y asume otra autoridad y que quizás de esa manera se necesita todavía de alguna manera pues fortalecer todavía quizás a las autoridades que están todavía, ¿no? En ejercicio dentro de estas organizaciones, porque son ellos los que van a resolver este conflicto, porque son ellos los que están administrando justicia y de alguna manera necesitamos pues conocer más, diríamos, ¿no? Un poquito más, actualizarnos en la parte también de la normativa, porque en lo que es ya su resolución de conflictos, sus normas y procedimientos propios, pues todos lo conocen ellos, ¿no? De mejor manera, porque están viviendo día a día dentro de esas normas que ellos se han propuesto o tenían siempre, ¿no? Sin embargo, para un poco responder también a lo que es el órgano judicial, porque prácticamente la GIOC es parte del órgano judicial, entonces también tenemos que empezar ya a materializar ciertos aspectos, como por ejemplo de documentar todas las actas de soluciones que vayan a llegar, o quizás van a sacar algunas resoluciones, como vayan a denominarlo ellos, por ejemplo, que en síntesis nosotros lo conocemos en general como las sentencias que ellos están emitiendo dentro de la jurisdicción indígena. Entonces debemos de ir documentándolas manejando con total responsabilidad y transparencia para pues también darle esa certeza a las personas que son de su territorio, que recurren, por ejemplo, a esta administración de justicia, ¿no? Entonces, el hecho de poder cambiar, rotar las autoridades, a veces un poco como que se pierde esa continuidad quizás, pero sin embargo eso no significa que está mal, ¿no? Sino que simplemente quizás se tiene que adecuar a lo que ellos se manejan según sus normas y procedimientos propios, ¿no? Entonces, eso por un lado, Sonia, pero también quizás un poquito podemos entrar tal vez a qué aspectos, qué cosas están resolviendo conflictos, como con algunos ejemplos tal vez, para que un poco se puedan identificar y pues ellos vean que están resolviendo conflictos dentro de sus comunidades. A eso justamente, bueno, creo que va mi pregunta, esta que viene, el nivel de las competencias de la justicia indígena originaria, Gilda. Por ejemplo, ¿hasta qué nivel una autoridad que resuelve algún determinado problema le compete resolver esto? Sí, Sonia, por ejemplo, en el caso de algunos con las competencias, diríamos, que le establece desde la Constitución Política del Estado, que es amplio en realidad, Así es. amplio, excepto lo que ya decía, que solamente no podría ingresar a estos aspectos que van contra la integridad física de las personas, también contra la vida, y aquellos que estén
que causen algún daño al Estado, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Entonces, está establecido más minuciosamente, pero sin embargo en las comunidades no entramos tanto a eso, ¿no? Sino sabemos que el límite, que si, por ejemplo, hay un asesinato en una comunidad, sabemos que no es competencia de la GIOC y se le pasa. E inclusive vamos a hablar también de lo que es la coordinación y cooperación, pues en calidad de coordinación y cooperación interjurisdiccional con la que es la jurisdicción ordinaria, se remite, se pone conocimiento al Ministerio Público, inmediatamente seguramente inclusive se colabora, se coopera en recabar la información necesaria para poder resolver esos conflictos, ¿no? Pero sin embargo no es competencia de la GIO, por ejemplo. Entonces, sin embargo, todo lo que están realizando hasta ahora en las comunidades, como por ejemplo conflictos sobre la tierra, sobre todo, ¿no? Lo que es más común, lo que se escucha en las comunidades, es competencia de la GIOC, ¿no? Aquellos conflictos, por ejemplo, que son de límites, por ejemplo, ¿no? Entre propiedades, por ejemplo, que el uno dice que es hasta un lado, hasta un sector, el otro hasta el otro sector, y al final no hay un acuerdo. Entonces las comunidades, mediante las autoridades naturales, que son los de la GIO, pues están resolviendo este tipo de conflictos, por ejemplo, ¿no? Inclusive hay conflictos, por ejemplo, sobre recursos hídricos, el tema del agua, por ejemplo. Hay en algunas comunidades muchas veces no quieren compartir el agua con los vecinos o incluso hasta con las otras comunidades. Quizás ese tipo de conflictos también están resolviendo en las comunidades, ¿no? Claro. Por ejemplo, el caso de compras-ventas, que hay algunos de tierras que se hacen dentro de las comunidades, muchas veces están también resolviendo las comunidades también, ¿no? Entonces, hay varios aspectos que son competencias de las comunidades que actualmente se encuentran resolviendo, inclusive hasta de sucesiones hereditarias, porque si es el trámite meramente ordinario que se tiene que realizar en otras instancias, pero el conflicto mismo muchas veces hasta entre hermanos que se presenta dentro de las comunidades, que no pueden entenderse, no pueden hacer una división interna de su parcela, del predio que tienen, por ejemplo. ¿Quiénes están apoyando a resolver este conflicto? Las comunidades, mediante sus autoridades naturales, y resuelven de buena manera, pensando también de cómo era, recabando toda esa información que ellos mismos ya conocen, le están dando la solución adecuada, por ejemplo, a ese tipo de conflictos. Otros, por ejemplo, en propiedades colectivas, quizás ya son de pastoreos o quizás estas ainocas y demás que existen en las comunidades, a veces se presentan también conflictos y sin embargo ellos son los que resuelven estos conflictos, ¿no? Entonces, creo que así podemos citar una infinidad de conflictos que ellos van resolviendo dentro de sus comunidades y que son atribuciones de la comunidad, ¿no? Mejor dicho, de la justicia indígena originaria campesina. Sonia, mire, a mí me gustaría un poco conversar quizás, tal vez en la próxima, en algún momento, el hecho también de la coordinación y cooperación interjurisdiccional que tienen, que deben de desarrollar la GIO con la jurisdicción ordinaria, la agroambiental sobre todo, que es con la que más, por ejemplo, debe de coordinar este tipo de conflictos que están resolviendo dentro de sus comunidades, y que es importante este tema de cooperación y coordinación, ¿no? Que deben de llevar, y eso también va a fortalecer, sigue a lo que es la administración de la justicia indígena originaria campesina, y va a reforzar también y poder contar también con el apoyo de estas otras jurisdicciones para que cumplan estas determinaciones que ellos van a arribar también dentro de las comunidades en la solución de sus conflictos, ¿no? Entonces, creo que eso es importante también, pero bueno, animarles a las autoridades naturales también, bueno, que decirles que lo que están administrando justicia pues está plenamente reconocido y respaldado, y que simplemente hay que tener cierto cuidado con algunos detalles que también la ley establece, sobre todo no vulnerar derechos de a los sectores vulnerables también, como mujeres, niños y tal vez personas de la tercera edad, ¿no? Entonces, nada más eso, Sonia, quizás en la próxima vamos a poder conversar un poquito más y ampliar esta otra parte que es ya más de coordinación y cooperación interjurisdiccional, que también es importante que conozcan las autoridades naturales. Con todo gusto, querida Gilda, tenemos que todavía ampliar, porque claro, hablar de justicia indígena originaria es tan amplio que también amerita informar a la población, a la gente que nos está viendo, porque claro, tenemos el derecho, porque está enmarcado en la Constitución, ejercer en las regiones rurales, como ya habíamos comentado. Muchas gracias una vez más, estimada Gilda, será hasta otro encuentro. Y bien, queridos amigos, a toda la gente que nos está viendo, y ya estamos llegando al final de nuestro programa Oraqe Oraqpacha.
Acá Jutiruruna Cansti, 16 de julio, Tunca Sohtauruna Cagua, Saracarakini Julio Paxita, Atrakini Onairiri Artawi, Grito Libertario, acá La Paz, Marcata, provincia Nakans Kunaimani, Amtawinakaunia, Utjarakpacha, acá ciudades Marcanakan, su capachua Pocasirakini, desfile de té a su casa, acá Chuquiago, Manjamarcana, Apasiscarakini, Kamakio Marcachirina, acá Jutiruruna Cagua, Uka Hachamtawinaka Pocasiscarakini. Bien, queridos amigos, bueno, llegó la hora de despedirnos y un saludo enorme y un abrazo como siempre y por supuesto de la mano de Fundación Tierra estamos trabajando para que usted esté muy bien informado y ejerza sus derechos, mi estimado hermano, hermana, usted que nos está viendo principalmente en las regiones rurales del altiplano, valles interandinos, etcétera. Muy bien, con esto nos vamos. Quien les habla, la Cuyacasoña, conmigo será hasta otro encuentro.